de partida, darle la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo y bueno, contarles que a continuación vamos a hacer una presentación que tiene que ver con un artículo denominado La terapia cognitiva conductual mejorada, un tratamiento individual para todos los trastornos alimenticios. Este artículo salió el año 2012. Nosotros vamos a hacer una revisión de este artículo y integrantes son Pamela Soto y Carolina Méndez. Con respecto a los antecedentes, podemos decir que el trastorno alimenticio tiene comorbilidad con la depresión, con los trastornos ansiosos, trastorno sociosocial y trastorno obsesivo-compulsivo y también con los trastornos de personalidad propiamente tal. Con respecto a la mortalidad, vemos que hay altos índices de mortalidad, específicamente con la anorexia versus otros trastornos de la personalidad. Y con respecto a la morbilidad, en relación a la prevalencia, se entiende desde lo común de que los trastornos alimenticios solo afectan a mujeres. Pero esto con el tiempo se ha ido, con datos e investigaciones, se ha ido demostrando que no es así. Por dar un ejemplo, una investigación que se hizo a 10.000 estudiantes adolescentes de 13 a 18 años arrojó que los trastornos alimenticios se dan tanto en hombres como en mujeres. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos los factores de riesgo que podemos ver, extraer a partir de los medios de comunicación, como por ejemplo las revistas, que tienen las revistas de moda, que no son el único medio por el cual también existen otros medios, pero en este sentido, por ejemplo, las pacientes con trastorno alimenticio ven ahí la figura que socialmente se espera, figura de belleza, figura de atracción, y esto podría ser un factor de riesgo unido a los abusos sexuales que pudo haber tenido o no la paciente. Otro factor de riesgo puede ser el que tenga un exceso de preocupación por su peso y obviamente que tenga un peso considerable. Y por otra parte, si se murió algún integrante de su familia significativo, un integrante significativo. Bueno, y decir que este artículo se basa sobre el estudio de la terapia del CBT, que se aborda desde el enfoque cognitivo-conductual y que viene a dar respuesta a todos estos pacientes que, según los estudios demuestran que 50% de los pacientes que presentan trastorno alimenticio no corresponderían ni a las descripciones del DSM-4 de anorexia ni bulimia. Por lo tanto, existe todo este margen de pacientes que se denominan en este artículo como los trastornos alimenticios no específicos, y es aquí donde el CBT juega un rol importante y crucial. Bueno, hay que destacar que principalmente el modelo transdiagnóstico y el CBT están directamente relacionados. Para partir, el modelo transdiagnóstico hay que destacar que proviene de la teoría cognitivo-conductual. La teoría cognitivo-conductual, para partir, estaba relacionada y trabajaba con el modelo CBT-BM, que se relaciona directamente con el CBT-E, que es el modelo que se va a trabajar en este artículo. Pero principalmente el BM trabajaba con personas con trastornos alimenticios que tuvieran bulimia. ¿Por qué era tan importante rescatar o resaltar a las personas que padecieran bulimia? Es porque principalmente estas personas tratan de manejar aspectos muy minuciosos de su vida cotidiana, principalmente con la figura corporal y peso, tratando de manejar los detalles más minuciosos, y esto directamente relacionado con la restricción dietética. Esto puede relacionarse con los cálculos de calorías y la disminución en la ingesta alimenticia, incluso llegando en casos extremos a tener ausencia de ingesta alimenticia. En base a esta disminución o ausencia de ingesta alimenticia es que se provienen los atracones. Los atracones van a tener dos factores principales de detonación. Va a ser uno el biológico, que va a ser porque el cuerpo necesita un desgaste energético por las actividades diarias, por tanto el cuerpo va a demandar una sensación insaciable de hambre y por tanto se detonaría en atracón.
que no se pueden manejar por una cosa biológica. Y el segundo aspecto es por la ley del todo nada, que se maneja como en el lenguaje de las personas con trastorno alimenticio. ¿Qué quiere decir? Que estas personas tratan de calcular los detalles minuciosos del peso y de la ingesta dietética, que si se pasan en unas calorías o ingieren algún alimento que no estaba premeditado, piensan que su tratamiento para poder bajar de peso ya se había afectado por completo, entonces pueden comer todo lo que quieran. El problema es que esto se da solamente en un periodo muy pequeño, por tanto, el atracón, ya sea por una cosa biológica o sea por la ley del todo o nada, luego vendrá la culpa, ya que el atracón va a ser la ingesta excesiva de alimentos, por tanto van a tener la sensación de haber aumentado de peso o realmente aumentar de peso. Ligado a la culpa vendrán de inmediato los métodos compensatorios, que vendrá a ser como un ciclo, ya que volverán a pensar en la corporealidad y en el peso, volviendo a la restricción dietética y cada vez siendo más estricta. Ya, complementar, bueno, con lo que venía diciendo Pamela sobre el CBT que se funda en los estudios de la bulimia, surge un modelo mejorado que es el CBT, que, claro, destaca la diferencia entre ambos, es que el CBT estudia y aplica esta terapia a los pacientes que tienen trastorno alimenticio no específico, y por otra parte se basa en los mecanismos de mantenimiento. Los mecanismos de mantenimiento tienen que ver con la forma y el comportamiento y conducta de los pacientes con trastorno alimenticio básica. Y aquí podemos encontrar el perfeccionismo, que tiene que ver con personas, que estas personas presentan altas expectativas sobre sí mismos, ideales que tienen que cumplir, relacionados netamente, por ejemplo, personas anoréxicas que se establecen dietas rigurosas que tienen que cumplir durante el día, en el sentido de dejar de comer ciertas cosas, todo con el propósito y el objetivo de bajar de peso. Vemos el núcleo en baja autoestima, que tiene que ver con la mirada a sí mismo en tanto negativa, un negativismo que ven en sí mismo, y la intolerancia del estado de ánimo, que muchas veces ellos no sienten que no tienen el control, y es así, no tienen el control de sus emociones. Esto impacta directamente en las dificultades interpersonales que presentan estas personas, es decir, un bajo autoestima sumado a una perfección o un perfeccionismo y a un estado de ánimo irregular o cambiante podría impactar en las dificultades interpersonales. Para continuar, es importante resaltar los aspectos fundamentales a considerar en la terapia. Principalmente se habla de la ambivalencia. Ambivalencia que llega el paciente va a llegar con una ambivalencia a la terapia, puesto que para empezar un tratamiento esta persona viene con la inquietud de que si lo harán bajar de peso o no, y cuáles serán las metas que le proporcionarán dentro de esta terapia. Por tanto, su futuro lo ve incierto, y esta ambivalencia puede afectar de forma negativa o positiva dentro del tratamiento. Es por esto que en las primeras sesiones es vital tener metas claras y tener la predisposición al cambio. ¿Qué quiere decir metas claras? Que junto al terapeuta con el paciente tendrán que establecer metas en las cuales se van a trabajar, para que así la ambivalencia y el futuro incierto que tendrá esta terapia para el paciente que llega recientemente ya no serán poco claras y bajarán la ansiedad. Otro punto a destacar sobre el cambio es que el paciente tendrá que tener la predisposición a cambiar conductas y a cambiar hábitos. El punto más importante de esto es que el paciente, más allá de ser un participante dentro de la sesión, se considerará como un paciente activo y colaborativo, tanto dentro de la sesión como en su vida cotidiana y en otras relaciones que establezcan, ya sea por otros especialistas en el área de la salud o en las tareas que se le asignen gracias a la terapia. Centrado en el presente, el paciente tendrá que saber cuál es su posición actual dentro del tratamiento y tener en claro cuánto es el cambio que ha sufrido o que ha hecho él gracias a su trabajo y el trabajo del terapeuta
desde el comienzo, para poder tener en claro cuánto es el avance que se ha tenido. Y finalmente, equipo de tratamiento. Esto no es menos relevante, puesto que en base a ver al participante como un agente activo y de colaboración, tendremos que ver a esta persona como una persona capaz de cumplir tareas no solamente en la sesión psicológica, sino que también con otros especialistas como nutricionista, medicina general o tareas simples que se le asignen para su vida cotidiana. En relación a la evaluación, hay que tener en consideración que tenemos que pesquisar y tomar en cuenta todos esos datos que nos va a ir dando cuenta de una imagen más o menos de cómo es el cliente y cómo viene el paciente. En ese sentido, tenemos que tener en claro y ver el nivel de motivación con el que viene, el compromiso con el que quiera tener con el tratamiento, antecedentes personales, demográficos, etc. Y uno de los aspectos importantes es las conductas alimenticias. Y las conductas alimenticias podemos extraer información a partir del cuestionario de examen de desórdenes alimenticios o IDQ. Este nos va a dar cuenta sobre las preocupaciones que tenga el paciente sobre su figura, preocupaciones sobre lo que come, preocupaciones también con respecto a las restricciones que hace él mismo con sus dietas. Nos va a dar un universo en este ámbito para saber netamente las conductas alimenticias. Con respecto al historial de peso, es muy importante que nosotros como psicólogos tengamos en consideración el peso actual del paciente y el peso que tuvo anteriormente el paciente. Y esto viene relacionado con el ritmo médico, que es con que tenemos que enfatizar al cliente la importancia de que él vaya a realizarse chequeos constantemente con el médico. También es importante también pesquisar enfermedades, si actualmente está consumiendo algún medicamento, y también tener en cuenta su historial con respecto a la menstruación, en el caso de las mujeres, es decir, la menarquia y si tiene o no amenorrea. El riesgo médico, como decía, es importante porque nosotros también tenemos que tener conocimiento del peso y es algo que la clienta o la paciente tiene que estar chequeando con un médico. Bueno, para poder tener un ejemplo mucho más concreto es que se va a exponer el caso que está en el documento y para poder especificar sobre cómo se trabaja en las sesiones, como la parte medular de cada una de las fases. Ejemplo del caso es una mujer llamada Vanessa, que padece de bulimia desde hace 4 años. Estudia arquitectura y trabaja part-time en una cafetería. Practicó gimnasia artística hasta los 6 años, o sea, desde los 6 años, y en la secundaria decide abandonar la gimnasia artística, pero permaneciendo en atletismo. Destaca en su historial que recuerda que desde muy pequeña la profesora de gimnasia, tanto a ella como a sus compañeras, las pesaba en cada clase y les medía el índice de masa corporal. Un factor importante también que influye en la vida de Vanessa es el aspecto familiar. Los padres, cuando ella era pequeña, la forma de premiarlas era con alimentos. Y su hermana, cada vez que tenían discusiones, la desclasificaba diciéndole gorda o adjetivos descalificativos como estos. Una situación importante a destacar es que Vanessa rompió relaciones emocionales con su ex-pololo y sumado a esto tuvo una alta demanda académica en la universidad por un periodo de exámenes. Por tanto, detonó en situación de estrés y esto se detona con comer en exceso. Eso desencadena atracones y vómito. ¿Cuáles son los síntomas con los cuales llegó Vanessa? Dolor de garganta, mareo y mucho cansancio. Ya, entonces este caso lo vamos a ver en lo vamos a abordar en el total de las duraciones, que serían en este caso lo que propone el artículo 20 sesiones aproximadamente, y estas van a estar divididas en 4 fases. La primera fase va a ir de la sesión número 1 a la sesión número 7. Estos van netamente, el objetivo es el cambio. ¿El cambio en qué? En la psicoeducación.
es decir, entregarle al paciente aquellos aspectos que logren generar en el cambio, por ejemplo, desmitificar. Muchas veces los pacientes creen cosas equivocadas con respecto a dejar de comer para mantener su peso o privarse de ciertas comidas durante el día, en ese sentido. Entonces la psicoeducación va a ser clave para generar el cambio. Una herramienta muy utilizada es el mapa o diagrama. El mapa o diagrama a nosotros nos va a dar cuenta, hay una construcción que hace el terapeuta con la paciente, que es como ir viendo cuando ella le vienen estos deseos de vomitar, qué es lo que piensa, por qué es lo que hace, y ella va verbalizando esa realidad, y esto lo que apunta también es con generar un cambio en la cadena de comportamientos, creencias y preocupaciones en ella. El automonitoreo es muy importante porque el trabajo no es solamente del terapeuta, sino que tiene que haber un trabajo en casa de la paciente. En este caso hay un registro de tiempo real, en donde la paciente va registrando las comidas que va teniendo, va tomando y todo eso. Y también hay una supervisión, y una supervisión en relación al registro de tiempo real va a detectar las emociones y sentimientos que siente el paciente. Y por último, algo importante, el pesaje y la distribución del peso, que es algo importante que tiene que tener tanto el terapeuta en consideración con la realidad del paciente. Bueno, la fase 2 va a constar en la 8ª sesión. Va a tener 3 objetivos principales, por tanto va a ser con una disminución de tareas a cumplir. El progreso en los síntomas es concientizar a la persona del progreso que ha tenido. Por ejemplo, en este caso, Vanessa llegó con bajas energías, dolor de garganta, y es evaluar si ella sigue o no con los síntomas, si han disminuido, han aumentado o si se han vuelto a presentar. Revisar el compromiso e identificar las barreras al cambio. ¿Qué quiere decir esto? El compromiso que ella establece, la paciente, al momento de llegar a terapia, con el terapeuta, lo tiene que tener siempre presente con el cumplimiento de este. ¿Qué quiere decir? Que el compromiso va a ser la capacidad de trabajar en identificar las barreras de cambio, identificar los detonantes de los atracones, identificar los detonantes de los bajos ánimos, identificar todos aquellos que sean influyentes en su conducta. Y el tercer punto importante, la formulación y el diseño. Bueno, este compromiso, como ya habíamos dicho, se va a trabajar en conjunto y por tanto se va a formular y se van a predisponer los diseños. En la tercera fase se trabajará entre la 9ª y la 18ª sesión. Se trabajará con la sobrevaloración del peso. Esto quiere decir que la persona haga un listado con las temáticas más importantes que ella cree y para que ella asigne porcentajes de cuánto es lo que piensa más en el día, para lograr hacer que esta persona se dé cuenta que piensa mucho sobre el peso, sobre la comida en el día y logre pensar en otras cosas que la motivan durante el resto del día. Destacar la experiencia de sentirse gorda, restricción dietética, limitación y restricción. La limitación se refiere en cuánto es lo que piensa para poder abordar la temática y la restricción es cuánto es lo que realmente ella se restringe en la alimentación. Trabajar directamente con las creencias y el estado de ánimo, como anteriormente lo había destacado mi compañera. Las creencias van a influir y las tendrán que desmitificar o aceptar dentro de la terapia. Y por último, la resolución de problemas, que tiene relación con las acciones y respuestas posibles en cada dificultad que se le vaya presentando al paciente. Entonces, en este caso, el terapeuta tiene que tener ojo y ayudar y cooperar a que la paciente elabore un escenario de respuestas posibles frente a ciertas dificultades. Por último, hay una analogía que hace el artículo con respecto al DVD y con respecto a el proceso mental que ocurre en los pacientes con trastornos alimenticios. En este sentido, dejan claro la importancia de que para los pacientes se hagan como una reproducción de su vida como en escenas. Entonces, a partir de esto sirve también como una herramienta para ellos ir regulando su conducta
perjudiciales en el trastorno alimenticio. Y por último vendría la cuarta fase que contempla las 2-3 últimas sesiones, donde el objetivo es mantener los logros alcanzados durante el tratamiento y prevenir la recaída a largo plazo. Es muy importante el tema de la recaída a largo plazo. Para esto, en el seguimiento sesión del chequeo, el terapeuta va a estar bien preocupado de que la paciente se logre empoderar, que logre generar un empoderamiento de sí misma, a que sí que ella puede continuar con las conductas que ha alcanzado en este momento, de los logros que ha tenido, sin la necesidad de continuar en terapia. Y el plan de mantenimiento tiene netamente que ver con prevenir en distintos aspectos para que la paciente no vuelva a tener una recaída en relación al trastorno alimenticio. Finalmente, y de una manera muy breve, queremos destacar las conclusiones. Esta es una imagen de equilibrio y una balanza. ¿Qué queremos hablar y destacar? Es que la fuerza que tiene este tratamiento es tratar de igual a igual y no tratar con más importancia al género femenino en estos tipos de trastornos, ya sean específicos o no específicos. La importancia que tiene esto y le da mayor énfasis es que vea al paciente como un agente activo y dispuesto al cambio, y siendo consciente de cada paso y siendo responsable de cada cambio en la conducta o en el comportamiento que vaya teniendo. Eso es lo más importante para lograr el equilibrio dentro de estas emociones y comportamientos, para lograr una terapia efectiva dentro de la terapia cognitiva.